Muy buenas noches, bienvenidos a Mira. Hoy de verdad el programa está recargado, como dice Pancho Olivera. Un programón hizo él hace segundos nada más. A los que me dicen, seguí hablando de Víctor Hugo Morales. No vale la pena. Unos segundos y listo. Ya está. El título del editorial de hoy. La suelta de presos K. Lancés es un queso Gruyère. Vas a ver por qué lo digo. Y para Cristina Fernández de Kirchner, el silencio es salud. Pero antes, mis compañeros tienen algo para decir. Guadalupe Vázquez viene con una denuncia que va a dar que hablar. Guadalupe, buenas noches. ¿Qué tal? El título. Buenas noches. ¿Se acuerdan la compra que se hizo el día que se puso la cuarentena, el 21 de marzo, un día después? Bueno, es una compra sospechosa y les voy a contar por qué. Federico Andajasi, buenas noches. ¿Qué pasa con los médicos cubanos? Buenas noches, Luis. Hoy te voy a contar cuál es la relación entre Cristina y esta visita de los médicos cubanos y todo lo que no se sabe, porque viste está todo envuelto en bruma. Yo te voy a contar exactamente cómo es el tema de los médicos cubanos. Gracias, Federico. Buenas noches, Claudio Jacqueline. Hola Luis, buenas noches. ¿De qué querés hablar cuando decís que este es el mejor presente del presidente, pero su futuro puede ser incierto y peligroso? Las encuestas lo dicen, lo muestran en su mejor momento, pero todas las encuestas lo que dicen es que tienen muy bajas expectativas y muy fundadas respecto del futuro. Las curvas suelen cruzarse. Después te lo cuento. Gracias. Hablando de curva, Martín Tetaz, buenas noches. Deuda, dólar, petróleo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, Luis, buenas noches. Primero se le complicó el panorama de la negociación de la deuda a la Argentina. Te voy a contar por qué. Y en segundo lugar, en la línea que planteaba Claudio, también se complicaron las expectativas. Se conoció el dato de índice de expectativas de inflación, se deterioró mucho y en un par de días se va a conocer el dato de confianza del consumidor y yo te voy a adelantar un poco para qué lado va a ir ese resultado que también va a complicar el panorama del gobierno. Muy bien. Tenemos 3 ideas para desarrollar. Prestale atención y te pido que las sigas. Una se denomina suelta de presos K. De nuevo, suelta de presos K. Majul, sí, una suelta. Una suelta, masiva, de los que quedan. La segunda, Lancés es un queso Gruyère y tiene que ver con las denuncias que venimos haciendo desde el domingo. Y la tercera, para Cristina el silencio es salud. Sobre la primera, la suelta de presos K. Lo de ayer es más grave de lo que pensamos, ¿eh? Es evidente que hay gente dentro del gobierno, no fuera del gobierno, dentro del gobierno, que estuvo pensando e impulsando una suelta de presos kirchneristas. Mejor dicho, una suelta de presos de la corrupción kirchnerista, de la corrupción kirchnerista. En este contexto, lo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietraglia, así se dice, sería más serio de lo que parece. Todo indica que Pietraglia era la punta de lanza para lograr el objetivo de liberar a todos los delincuentes del kirchnerismo presos por corrupción. ¿Y por qué? Porque la Secretaría de Derechos Humanos, que él preside, no solo pidió pasar de la cárcel de Ezeiza a su casa de Villa Carlos Paz, Córdoba, al corrupto, confeso, valijero, de nuevo, corrupto, confeso, valijero y recaudador con K, Ricardo Jaime. No solo pidió dejar en libertad al lavador de dinero, repito, lavador de dinero porque está probado el delito, e hijo de Lázaro Báez, Martín Báez. Además, y esto se supo hoy, hace horas, desde su secretaría ya habían llamado por teléfono a una jueza para lograr que Luis Delía, condenado por la toma de la seccional 24 en La Boca, saliera de la cárcel y volviera a su casa, como está ahora. Quien recibió el llamado fue la secretaria de la jueza del Tribunal Oral, Sabrina Namer. ¿Desde dónde recibió el llamado? Desde la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Qué le dijeron? Le recordaron que ellos estaban pidiendo, con el sello oficial, la prisión domiciliaria de Delía. ¿Cuándo hicieron ese llamado? Antes de la irrupción de la pandemia.
¿Y cuál fue el argumento principal? Sus problemas de salud. Y Delía salió. ¡Hey! Delía salió después de ese llamado. Quien llamó a la secretaria de la jueza, Nasser, fue el segundo de Pietragalla, el director de políticas contra la violencia institucional. Se llama Mariano Prisibisky. La magistrada, cuando lo llamaron, ¿qué hizo? Le abrió un oficio. Registró el pedido. Escuchen esto, porque estos son, como diría Hugo Alconadamón, los sótanos de la política. Lo registró y calificó el llamado de inapropiado. ¿Sabés qué significa en la lengua de los tribunales inapropiado? Significa apriete. La llamaron desde la Secretaría de Derechos Humanos. Iba a decirles algo, pero no quiero calificarlos. Para apretarla. Para apretar a los jueces que finalmente liberaron a Delía. ¿Habrá sido ese apriete, esa gestión exitosa, lo que determinó que el antisemita Luis Delía saliera del establecimiento penitenciario y se fuera a su casa? Que la Cámara de Casación haya rechazado el pedido de Jaime y de Pietragalla es un signo de que dentro del sistema judicial no todo está podrido. Muy bien, no todo está podrido. Los tres camaristas de la Casación, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Geminiani, denegaron el pedido de Jaime en forma unánime. Muy bien. Algunos jueces no se dejan apretar por los sellos oficiales. Muy bien, por lo menos en este caso. O no sé, o era tan evidente que no lo podían largar que hicieron lo que tenían que hacer. Pero esta tarde, y quizá como consecuencia de los pedidos de Pietragalla, un grupo de detenidos del penal de Melchor Romero se amotinó. Majul, ¿cómo relacionás una cosa con la otra? ¿Cómo no la voy a relacionar? Los tendrías que escuchar. Se subieron a los techos. ¿Y saben qué pidieron también? La domiciliaria. Papá, dame la domiciliaria también a mí. ¿Por qué no? Su lógica fue implacable. ¿Por qué Amado Vudú sí y nosotros no? Dicen los presos comunes. ¿Por qué Delía sí y nosotros no? ¿Por qué Ricardo Jaime sí y nosotros no? ¿Por qué Martín Báez sí y nosotros no? Los presos de Melchor Romero, igual que la mayoría de los presos del país, leen los portales, ven televisión, escuchan la radio. En estos días se comunicaron con nosotros familiares de detenidos que ven La Nación Más. Ven todo. Todos nos hacen la misma pregunta. Fíjate qué pregunta sencilla. Che, ¿por qué ellos sí y nosotros dos? Estaban dando una señal tremenda. Lo de ayer no fue un detalle, fue una señal tremenda. ¿Están de acuerdo, Federico? Totalmente, Luis. Lo que venimos insistiendo es los ejemplos que se está dando. Y por supuesto la gente de las poblaciones carcelarias está pero enojadísima, y cuidado que esto no se replique en otros centros penitenciarios. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué la Secretaría de Derechos Humanos no pide por mi marido? Dice una mujer con su marido preso. Por mi mujer, dice el señor con su mujer presa. Por mi papá, quien ni siquiera tiene condena firme y corre el riesgo de morirse contagiado por el COVID-19. Está bien. Ahora, cuando uno ve los presos, dice, mamita, ¿y qué esperaban? Perdón, con todo el respeto, ¿qué esperaban? Mirá cómo se mueven y lo que dicen y lo que dijeron y lo que hicieon hoy en el penal de Melchor Romero. Acá subí todo derecho humano, mirá, estamos acá arriba de los techos reclamando nuestro derecho, la gorra no pasa cabida, nada, mirá cómo estamos todos acá, estamos. Nuestro derecho queremos, esto va para derecho humano, derecho humano. Dale, nuestra libertad queremos. Dale, libertad. Es tremendo el video, ¿no? Sí. Yo te puedo pedir, Hugo, que se prepare Hugo Machiavelli, que me dé los datos, a ver cómo terminó esto, pero te puedo pedir un favor, pongamos de nuevo el video de estos presos pidiendo que lo manden a la casa. Si hay coronavirus y hay... Leen los diarios, dice, a ver, Vudú se fue por el coronavirus.
A ver, Jaime se quiere ir por el coronavirus. A ver, este otro se quiere ir por el coronavirus. ¿Y por qué yo no? Ponelo de nuevo el video, por favor. Acá, subí todo derecho humano, mirá, estamos acá arriba de los techos reclamando nuestro derecho, la gorra no pasa cabida, nada, mirá cómo estamos todos acá, nuestro derecho queremos, esto va para derecho humano, derecho humano, dale, nuestra libertad queremos, dale, libertad. Gente, acá estamos arriba del techo, estamos con la unidad bien, mirá. ¿Quieren reprimir? Estamos todos los pibes acá, Estamos todos los pibes, Estamos todos acá luchando por nuestra libertad. Pero no queremos morir acá. Estamos todos acá, estamos todos unidos. Mirá, acá arriba del techo. Acá estamos todos. Todo mal. La policía no quiere reprimir. Preparen un par de fierros, preparen un par de arpones, boludo. Preparen un par de arpones, preparen un par de fierros, boludo. Vamos a preparar un par de... A ver, de ninguna manera nosotros convalidamos esto, ¿eh? Lo que sí hay que decirle al poder y al gobierno, hey, tengan cuidado porque los mensajes que están dando terminan en esto. Estas son las consecuencias. Atención, Hugo Machiavelli, ¿cuál es la última información sobre el tema? ¿Cómo terminó esto? ¿Y cuál es el temor a partir de ahora? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Hoy, por lo menos, hubo un acuerdo. Hubo una presencia de varias partes que lograron cesar con este motín en la unidad 10 de Melchor Romero, pero atención que esta tensa calma o este acuerdo no es definitivo. 44.000 presos hay en las cárceles bonaerenses, tienen capacidad para 29.000. Fíjate los datos, hoy tuvo que intervenir el juez de ejecución penal Villa Fanie, también la Defensoría General de La Plata, la Comisión Provincial de la Memoria y la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense. La situación se controló. Nosotros estuvimos en contacto, hablamos con Miguel Palacios, que es el portavoz de este grupo, y dice, estamos 8 y 9 personas en espacio de 3x3. Ya hubo contagiados, tenemos mucha preocupación y queremos obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Por eso, atención, esta calma, este acuerdo que hubo hoy, no se garantiza que pueda sostenerse en el tiempo y a la vez en otras cárceles, tanto de la provincia como a nivel federal. Bueno, por eso, al gobierno, presten atención a lo que dicen y a lo que hacen. Presten atención a lo que... No puede ser que un secretario de Derechos Humanos pase por encima de la ministra de Justicia y genere todo esto. No puede ser. No puede ser. La segunda idea a desarrollar es la ANSES es un queso Gruyère. Y está vinculada con la primera idea, lo que acabo de decir. Porque a mi entender, esto también es consecuencia de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo que venimos hablando con todo el equipo desde hace días. El loteo de puestos para el Gabinete Nacional. El loteo de puestos para el Gabinete Nacional. Que estaría dando este loteo como resultado un gobierno en algunas áreas bastante extraño. De otra manera, no se puede explicar cómo Alejandro Vanoli sigue firme y no le digan nada por lo que está pasando al frente del ANSES. Porque primero, fue el corresponsable del Viernes Negro en el que miles de jubilados salieron a cobrar rompiendo la cuarentena. ¿Estamos de acuerdo, no? No fue el único, pero fue uno de los responsables. ¿Compartís vos, Martín? Bueno, claro, el primer responsable fue que tomó la decisión de cerrar los bancos durante prácticamente 15 días. Ese fue un gran error, armaron un cuello de botella y después no pensaron razonablemente cómo desarmarlo. Entonces, fueron todos los responsables, los que armaron el operativo. Primero los que pensaron en cómo desarmarlo, pero antes que eso, los que tomaron la decisión de cerrar los bancos durante tanto tiempo. ¿Compartís, Claudio? Sí, con un agravante, que en esto se junta un desconocimiento de la realidad. Una visión porteñocéntrica, donde creen que hay un cajero automático a la vuelta de cada esquina y no conocen lo que pasa en el Gran Buenos Aires en dos aspectos. Primero, hay gente que tiene que tomar 3 colectivos para llegar a un cajero automático. Segundo, en el conurbano, la mayoría de esas poblaciones que reciben las asignaciones
van a manejarse con efectivo. Buscan todo el dinero, Muy bien, así como claro. los adultos mayores Claro. quieren el dinero en la mano. Las dos cosas es un desconocimiento absoluto de la realidad de quienes se supone deben conocer al público al que deben Claro. servir y prestarle servicio. Bueno, para gobernar hay que ser eficiente y precavido, aún en el medio de una pandemia. Pero lo segundo que implica la ANSES y a Banoli, te lo venimos diciendo desde el domingo pasado. Pusieron más energía en tratar de aplastar lo que venimos diciendo nosotros que en el operativo. Te lo venimos diciendo el domingo pasado en la cornisa. La base de datos del ANSES es una especie de queso gruyère. Te lo venimos contando junto a Silvina Martínez, con la que enseguida vamos a conversar. Me avisan cuando está. Ya está, la vamos a saludar enseguida. Te anticipamos que existían miles de casos de personas a las que estaban rechazando el pedido de recibir el ingreso familiar de emergencia, IFE, con respuestas desopilantes y sin una lógica aparente. Con respuestas desopilantes y sin una lógica aparente. Es más, como eran tan abrumadores y tan distintos, dividimos los reclamos en categorías para que vos entendieras mejor. Y vos lo entendiste. Estaban los inmortales, porque la respuesta del ANSES a quienes los pedían era que no podían ser otorgados porque tenían, o sea, yo lo pedía, ¿no? Decía, yo tengo 50 y pico. No, vos tenés 90. No, 90 no. 100 y hasta 110 años. Esa era la respuesta del ANSES. A pesar de que en verdad, con los documentos mostraban que la mayoría no pasaban los 40. Otra categoría, los extranjeros. Porque ante los pedidos, la ANSES respondía a quienes pedían que eran argentinos nativos, y lo probaban con su documento, que eran extranjeros, que no habían nacido en el país. Parece una broma, pero esa era la respuesta del ANSES. Por eso hay algo ahí complicado con la base de datos del ANSES y de las otras bases de datos que se cruzan. Y eso que el que lo recibió no se queja, porque si empezás a revisar la lista de los que lo recibieron, te vas a llevar otra sorpresita. Bueno. Y a eso, Luis, te agrego lo que me decía ayer un exfuncionario del ANSES, pero no de Macri. Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que en la línea han puesto gente que nosotros la teníamos de Chepibe al frente de cómputos, justamente, de quien mira todo este tipo de cosas, hay alguien que no estaba ni para Chepibe. Bueno, otra categoría, los no desocupados. Porque la ANSES le contestaba que en verdad no eran desempleados. Entonces, la gente que le contestaban eso, le mandaba el certificado. Hay un certificado que te habilita como alguien que no tiene ocupación. Entonces decía, pero perdón, ¿y sabés quién lo emite el certificado? ANSES. La ANSES. También les enviaban esa constancia, el certificado emitido, ¿entendés? Y no les respondían. Les decían, no estoy trabajando. Y también incluimos otra categoría, los insólitos. Por ejemplo, un ciudadano que nació en Tucumán, que vive en Tucumán, al que le respondieron, no le podemos dar el ingreso familiar de emergencia. ¿Por qué? Porque usted vive en la Casa de Gobierno de Salta. Parece un chiste, pero es grave. Bien, hoy, a través de una comunicación oficial, la ANSES reconoció de manera implícita que estaban siendo rebotados miles de argentinos que piden el ingreso familiar de emergencia. A nosotros que nos gusta leer los datos y los comunicados oficiales, y nos tomamos tiempo para eso, no nos pudieron engañar. ¿Y sabés cómo lo hizo? Lo hizo al anunciar, ANSES, que hoy había empezado a pagar a quienes se anotaron entre el 27 y el 31 de marzo y que eligieron el CBU, que es la cuenta de banco, como medio de pago para cobrar el beneficio. Pero ahora, como quien no quiere la cosa, pusieron un segundo párrafo. La ANSES informó que a partir de mañana, escucha bien, se abre el plazo para, dice ANSES, actualizar datos, como si la gente tuviera que actualizar su propio dato. Y encima aclaró que la actualización, entre otras cosas, fecha de nacimiento. ¿Qué fecha de nacimiento tengo que actualizar si yo hace muchos años que nací en el mismo día?
residencia, dirección y estado civil de los solicitantes cuya solicitud no fue aprobada todavía. La ANSES informó que le va a responder a partir de mañana a 25.000 personas por día hasta el 22 de mayo del año que viene. ¿Sabe qué significa esto? Hace la cuenta. Que de nuevo, Banoli, en vez de hacerse cargo, o en vez de responsabilizar a otras bases de datos oficiales que no cargaron los datos nuevos o los datos correctos, le tira el fardo a cada uno de los solicitantes. Usted tiene desactualizados los datos, pero si yo te acabo de dar los datos actualizados, los tenés vos desactualizados. Te repito, abrieron las consultas a razón de 25.000 personas por día y a lo largo de 22 días hábiles. Hace la cuenta. 25 por 22. Esto significa que da por descontado, ANSES, que hay por lo menos 500.000 de argentinos a los que le rebotaron el pedido. Aunque aparentemente no tenía ninguna razón lógica. Pero atención, porque entre las denuncias y reclamos, Silvina Martínez y el equipo de investigación de Mirá y también de La Cornisa encontró otro dato muy pero muy curioso. Hay que prestar atención a esto. Hay cientos de personas a las que le rechazaron el pedido de cobro del ingreso familiar de emergencia, aduciendo que ya estaban cobrando desde hace años la asignación universal por hijo. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Federico Andajasi pide el IFE porque está en el protocolo. Le dice, no, Andajasi, usted hace tiempo que está cobrando la asignación universal por hijo. Yo no tengo hijos, le dice. Yo no la cobré nunca. Usted la cobró. Entonces, si la respuesta al ANSES es correcta, es decir, si alguien está cobrando por una persona que no lo hace de manera efectiva, una asignación universal por hijo, ¿significa que alguien se metió en la base de datos para llevarse plata que no le correspondía? La voy a saludar a Silvina, aunque lo iba a hacer cuando termine el editorial, me falta un poquitito. Silvina Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Va siguiendo el razonamiento que estamos haciendo? Sí, perfecto. Es así. Actualizame lo que está pasando con toda esta gente que reclama. Bueno, a ver, vamos por partes. Como bien vos dijiste, a partir de mañana y hasta el 22 de mayo van a poder actualizar, entre comillas, sus datos. Aquellas personas que, digamos, tienen sus datos correctos, es la ANSES la que los tiene mal. La ANSES dice 25.000 por día. Veremos si esto es así, si van a poder canalizar estos reclamos. No dice a través de qué medio, se supone que es a través de un asistente virtual. Yo ya hice la primer presentación de la batería de cientos y cientos de reclamos. Ahora estoy armando la segunda presentación porque nos siguen llegando muchísimos casos. Y bien, como vos dijiste, seguramente lo podremos presentar estos casos el domingo en La Cornisa o alguno del día de esta semana en Mirá. Se trata de personas que han sido víctimas de un delito de usurpación de identidad, donde aparecen otras personas con su nombre, coincide su nombre, su número de documento, su CUIL, pero aparecen con hijos que no tienen, aparecen cobrando un beneficio, aparecen asignados a una cuenta bancaria que no es la de ellos, o asignados a una sucursal para cobrar un beneficio que nunca en su vida han cobrado, y a raíz de poder presentarse para necesitar el ingreso familiar de emergencia, se encuentran que son víctimas de este delito y que obviamente vamos a ayudar para que la justicia investigue y para saber si es que es producto de un accionar de terceras personas o también hay funcionarios de la ANSES involucrados. Silvina, te pregunto una cosa porque vi un tuit tuyo que era como una respuesta a eso. Algunos dicen, pero ¿por qué tiene tanto interés esta abogada Silvina Martínez en los casos de esta gente? ¿Estás cobrando por eso? No, claramente no. Bueno, un malintencionado kirchnerista, lo aclaro por la ideología, planteaba como que yo estoy buscando clientes y la realidad es que me lleva horas y horas hacer este trabajo, pero bueno, lo que empezó con una investigación como de un hecho de corrupción me terminó dando generando empatía por toda la gente que está necesitando realmente este dinero y en la medida de que uno tiene la posibilidad de acceder en forma más generalizada, de acuerdo a mi experiencia, es por lo que lo hago. Muy bien. Quédate ahí porque te tengo que preguntar un par de cosas más. La tercera y última idea que queremos desarrollar se titula Para Cristina el silencio es salud.
también esto es muy serio, pero muy serio. Claro, como estamos en el medio del coronavirus y la verdad que ya queremos, yo supongo que, ahora vamos a hablar de eso, pero la mayoría de la gente está podrida. Quiere que esto se termine ya. Estamos llegando al límite de la tolerancia, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Sí, estamos. Sí, yo te lo puedo decir, digamos, desde el punto de vista clínico. Hay muchísima angustia, además, con esto. No solamente la gente está podrida, está muy angustiada. Yo después te puedo contar datos concretos de pacientes que realmente están tocando un límite. Y después me decís, Claudio, ¿qué piensa el gobierno si el 27... Bueno, el 27 es la fecha clave, el domingo que viene. ¿Se extiende la cuarentena o no? El problema no es ese. El problema es que si la liberan, va a llegar demasiado rápido el comienzo del pico. Y entonces, ¿Cómo? Claro. Si el pico se espera para mediados, fines de mayo, y el máximo del pico va a ser para junio, si la liberan, inmediatamente van a empezar a crecer el pico de contagios, con lo cual van a tener que volver a cerrar. Y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno, que llegó hasta un punto que arrancó en un lugar que fue muy positivo, pero ahora dice, bueno, ¿y cómo salgo? Y si salgo en el momento de que hay mayor cantidad de contagios, ¿no puedo salir o tengo que volver a cerrar? Este es uno de los dilemas que tiene. Bueno, yo creo que el gobierno de la ciudad, en ese contexto, quiso imponer el tema de los adultos mayores. Que dicho sea de paso, en algún momento vamos a hablar de esa señora adulta mayor, absolutamente irresponsable, egocéntrica, que se puso a tomar sol, poniéndose en riesgo ella y a muchísima otra gente. También hay que hablar de esas cosas, ¿eh? Una irresponsabilidad. Ella primero, después ella, más tarde ella y dentro de un rato ella también, ¿no? Y además hay gente que parece no preocuparle, que hay niños que en edad escolar no salen a la puerta de su casa para cuidarlos a ellos, porque ellos no son las víctimas del coronavirus. Claro. Son los que podrían contagiar a esos adultos mayores. Y para evitar que esos se contagien, esta gente hace estas cosas. Hoy salí a la calle, que tuve que ir a hacer una compra, vi una sola persona sin barbijo. Una sola, ¿eh? ¿Y qué era? Un señor de 75, 80 años. Bueno, irresponsable. Aunque sea un adulto mayor, irresponsable. Y además, bien dice Claudio, en algún momento hay que hablar de los niños también, ¿no? Los niños hace todo el mes completo, que ni siquiera asoman la nariz a la calle, entre otras cosas para no contagiar a los adultos mayores. Yo no quiero hacer la guerra del cerdo acá tampoco. Definitivamente no. Pero digamos todo, ¿no? Digamos todo. Digamos todo, sí. Digamos todo, ¿no? Digamos todo. Digamos todo, sí. Pero ¿por qué decimos que para Cristina el silencio es salud? Por la excelente nota que escribió hace un par de días Nico Wiñaski en Clarín, con el título, escucha bien, Cristina Kirchner blinda información del gobierno y pone a los funcionarios a negar datos públicos sobre sus actividades. ¿Qué datos públicos? ¿Qué datos públicos? Por ejemplo, los datos públicos que, de nuevo, Silvina Martínez pidió sobre el Instituto Patria. ¿Te acordás de esa investigación que nosotros cubrimos? Datos públicos que deberían estar en la Inspección General de Justicia y que todos, repito, todos tenemos derecho a conocer, según la ley, de acceso a la información pública. Pero el poder absoluto que le dio Cristina a Juan Martín Mena, escuchá este nombre, Juan Martín Mena, secretario de Justicia, de nuevo en la justicia, y ostentador de otro poder muy peligroso, el de cuidar a los arrepentidos de la corrupción K. Sí, es decir, Mena, el hombre de Cristina, incondicional, debe cuidar, por ejemplo, al ex contador de Cristina Fernández de Kirchner, Víctor Manzanares. Manzanares, que le tiene miedo, más miedo a la designación de Mena como su cuidador que a cualquier otra cosa. ¿Entendés lo que te estamos diciendo? Que Cristina puso un hombre suyo que se encuentra por debajo de la ministra Marcela Lozardo a ejercer un poder casi omnímodo para negar la información que pida cualquier ciudadano. Te agrego un dato. Juan Martín Mena es el socio en el estudio jurídico de Elizabeth Gómez Alcorta, la primera persona que salió a cruzar al jefe de gabinete cuando dijo que para él no había presos políticos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y otras cosas después con Paulo Oliveto, que ya nos está escuchando. Es decir, un derecho que el gobierno de Macri había garantizado. Entiendo que fue el gobierno de Macri, ¿no?, el que aseguró el derecho al acceso a la información. No, sí como ley. Sí, sí como ley. Venía para los organismos del Poder Ejecutivo desde un decreto de Kirchner. Bueno, y Mena fue subjefe de la AFI de Parrilli
y junto con Ricardo Nissen, grabate este nombre también, ahora titular de la Inspección General de Justicia, le negaron a Silvina Martínez y otra gente información sobre el Instituto Patria. Nissen, que ahora está en la Inspección General de Justicia, ¿sabés qué fue antes? Abogado de la familia Kirchner. ¿Quién podría dejar de suponer que no la va a proteger? Pero mirá qué paradoja. Mena y Nissen, al negar información sobre el Instituto Patria, en vez de ayudar a la vicepresidenta, la llenan de oscuridad y de sospecha. Porque si no quieren presentar algo, te hace sospechar. Y hablando de sospecha, Silvina, ¿qué pasó con el pedido de informes para saber si Cristina finalmente sigue cobrando o no 2 cheques del Estado? Uno como vicepresidenta y otro como viuda del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, con relación a lo anterior te cuento que sí, a ver, recordemos que hubo un cepo informativo en la IGJ que fue muy conocido en la época del escándalo de Chicone en Vudú, que lo levantó el gobierno de Macri. Durante 4 años tuvimos acceso a la información pública en IGJ y ahora nuevamente se impone este cepo informativo a raíz nuevamente de un hecho presunto de corrupción, como es conocer los números del Instituto Patria de la vicepresidenta de la Nación. Con relación al segundo punto, también los números, en este caso de las jubilaciones de la vicepresidenta de la Nación, te cuento que hoy recibí una respuesta por parte de uno de los organismos donde mandé el pedido de informes, que es el Ministerio de Desarrollo. Históricamente estaba una comisión que se encargaba de estas pensiones no contributivas, donde informó que no obraba en sus registros información con relación a esto. Así que los distintos organismos se van tirando la pelota, nadie tiene información de cuánto ni por qué Cristina cobra esta jubilación a la par de su sueldo, y veremos ahora cuál es la respuesta final que me da la Agencia de Información Pública, pero nadie parece conocer o tener los registros de por qué Cristina cobra su jubilación y su sueldo, ni cuánto cobra. Muchísimas gracias, Silvina Martínez. La despedimos a Silvina Martínez y aprovechamos para saludar a la diputada nacional por la coalición cívica, Paula Oliveto. Están pidiendo a la ministra de Justicia, Lozardo, que presente